Hola, buenas tardes. La unidad que vamos a desarrollar hoy es la unidad temática número 6, encofrado. Para aquellos que no nos recuerden, soy el arquitecto Pablo Esteves, soy auxiliar de la Cátedra Construcciones 2 del Plan 2018 y como siempre en este tipo de clases están colaborando con nosotros en el armado de la clase ascriptas. En este caso, el turno de Rosario Blanco Silva y Ana Paula Aguirre, que fueron las que nos ayudaron con la formación de esta clase, así que el agradecimiento especial a ellas. Eh, Como bien decía, la clase de hoy es la clase de encofrados. Pero para hablar de encofrados, tenemos que hablar del material que este molde, el encofrado, le va a dar forma, que es el hormigón. Y para hablar del hormigón, vamos a hacer primero una breve reseña de lo que es el hormigón y luego un muy breve repaso histórico del hormigón, marcando dos puntos simplemente. Bueno, todos sabemos qué es el hormigón. El hormigón es una masa, ¿sí?, formada por un aglomerante, que puede ser el cemento, habitualmente es el cemento, árido fino, la arena, y árido grueso. En general, para hormigones estructurales, que son los que vamos a utilizar en los encofrados, es la piedra, el árido grueso. Y también el agua, que es la que termina de unir todo, de formar esta masa y de generar la reacción química que después va a dar el endurecimiento del hormigón. Como decía, vamos a hacer un breve repaso histórico del hormigón. No es mi intención entrar en la historia, pero sí marcar dos puntos o dos hitos que, si se quiere, característicos. Si bien hay indicios de que antes de los romanos hay algunas, quizás indicios de que se usó un hormigón o una masa, una amalgama, fueron los romanos los primeros que utilizaron el hormigón y le dieron mucha forma, le dieron mucha utilidad. Y esto, acá un ejemplo, el Panteón, cuando con la cúpula, ¿no? Esta obra tan emblemática, para mencionar alguna. Y luego, con la caída del Imperio Romano, se dejó de usar este material. Prácticamente pasó desapercibido en todos los años siguientes hasta fines desde 1700, donde en Plymouth, Inglaterra, Smithson hizo una obra, un faro, en una zona costosa, en una zona costera, digamos, donde las inclemencias del mar en Inglaterra son conocidas, y los faros de madera no aguantaban. Volvió al uso de la masa esa. Entonces, habiendo marcado estos dos hitos, este primer comienzo con los romanos, un periodo de latencia donde no se utilizó más el hormigón, y después a partir de Smithson, que vuelve a usar eh, el hormigón, aparecen en carrera y empieza a evolucionar, ¿sí? Tenemos acá lo que hablábamos, el hormigón se compone de aglomerantes, acá están para todos los hormigones, ¿sí? El hormigón, los hormigones estructurales y no estructurales. Esta masa que se forma es una masa que no tiene, que no toma forma, o sea que durante su periodo de formación está blanda y se amolda a lo que vamos a hablar, a lo que nos compete en esta clase, que son los encofrados. Tenemos dos tipos de hormigones, los hormigones de relleno y los hormigones estructurales. Lo que a nosotros nos importa, los que van a llevar seguramente forma, son los hormigones estructurales. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionar los hormigones de relleno para que ustedes recuerden las diferencias. El hormigón de relleno es justamente esto, se utilizan para contrapisos, para hormigón de limpieza. No es necesario que tengan una forma, o la forma está dada por el contenedor, que puede ser el contrapiso, en el caso de los contrapisos, las fundaciones, la viga de encadenado. Y en el caso de las estructuras resistentes, sí, ya vamos a hablar de nuevamente encofrados. Para la dosificación tenemos para lo que son hormigones estructurales, ¿sí? Hormigones, que es el que más vamos a utilizar, una dosificación de 1,33, y para lo que son contrapisos, hormigones alivianados, se utiliza
como aglomerante a la cal hidráulica, como aglomerante principal, colaborando con el cemento, que viene a darle un poco más de resistencia, ¿sí? Nunca dejando de olvidarnos del agua. Como dije al principio, el agua es el elemento que genera la masa y encadena, mejor dicho, desencadena la reacción química que va a terminar generando el endurecimiento del hormigón. Para hablar del hormigón vamos a repasar 3 cualidades muy rápidamente, pero como no es una clase de estructura, simplemente queremos repasarlas porque alguna de estas cualidades nos va a importar a la hora de ver el encofrado, ¿sí? Lo primero que vamos la primera cualidad es la resistencia al hormigón, ¿sí? Esta cualidad o esta característica del hormigón nos importa sobre todo mucho a la hora del cálculo. Nosotros cuando hacemos un cálculo de estructura queremos saber qué resistencia va a tener ese hormigón para saber si va a estar de acuerdo a las necesidades estructurales. Siempre hablando de que el hormigón, su mayor característica, o sea, su mejor resistencia, la tiene a la compresión. No nos olvidemos de eso. Esta resistencia va a depender un poco de la relación entre el agua y cemento, y después la característica del cemento. La otra es la durabilidad, ¿sí? Según el hormigón y según el lugar donde se lo va a utilizar, nos importa esto porque, por ejemplo, no podemos usar hormigones comunes a la orilla del mar, donde serían atacados por el salitre del agua. Y acá uno de los elementos que más nos va a importar a la hora de tener en cuenta su volcado en los encofrados, la trabajabilidad. Esa trabajabilidad va a estar dada por una relación de agua-cemento, ¿sí? Y se puede medir esa trabajabilidad a través de lo que se conoce como el cono de Abrams, que es una prueba que se hace, acá están los pasos, donde se carga un cono, ¿sí? Se lo carga en 3 etapas, después se lo desencofra, se saca la parte de arriba del cono, y al sacarle el molde del cono, produce un descenso. Ese descenso hace que, según la medida que nos quede, ahí acá está cómo se mide, tomando en cuenta la parte superior del cono con una vara y midiendo con 1 centímetro una regla, nos vamos a dar cuenta que si baja 2 centímetros vamos a estar hablando de una mezcla, una consistencia seca. Si baja de 3 a 5 centímetros, una consistencia plástica. De 6 a 9, una consistencia blanda. Y de 10 a 15, una consistencia fluida. Más allá de eso, ya vamos a considerar líquida. Esto va a tener mucho que ver con el tipo de encofrado que vamos a usar. O sea, no es lo mismo volcarlo en una losa donde tenemos toda la expansión y el hormigón se lo puede vibrar y se va, y es poca o sea, la compactación que necesitamos que tome, que en un tabique o una columna donde tenemos 2 metros de altura y necesitamos que entre y que no deje intersticios. Entonces, estas son las 3 características principales del hormigón, de la cual la última, la trabajabilidad, va a ser la que a nosotros más nos va a interesar a la hora de hablar de encofrados y de moldes. Bueno, esta característica, como dijimos al principio, está en relación a la cantidad de agua y cemento, ¿sí? Acá les dejo el PDF, lo van a poder recoger. Cada una de las variables denso, plástico, fluido y la relación del agua-cemento. Bueno, y ahora sí, vamos a arrancar con encofrados. ¿Qué son los encofrados? Dijimos que son moldes que le van a dar la forma a esta masa que es el hormigón. Esta masa que va a tomar forma y resistencia va a ser el hormigón armado, o sea que no solo depende
no solo va a tener en su composición el hormigón, sino como bien ven en la imagen, va también a tener hierro por dentro, que es lo que se complementa y le da y resuelve los esfuerzos de tracción. ¿Cuáles son las funciones principales del encofrado? Bueno, darle la forma proyectada, o sea, dijimos que el hormigón es una masa plástica a la que se le da una forma, protegerlo al hormigón durante este periodo de endurecimiento, desde que se lo vuelca en obra hasta que tiene su resistencia final, y permitir el proceso químico que se desencadena con el agua, evitando que el agua escurra, evitando que todo esto escurra, ¿cierto? Para eso tenemos que tener algunas características mínimas a la hora de hacer el hormigón, hacer el encofrado, que son las siguientes. Estos encofrados tienen que tener resistencia a las cargas. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando el hormigón se vuelque encima que tiene, no se olviden que el hormigón tiene un peso cúbico de 2.400 kilos por 2.400 kilos por metro cúbico, un peso específico, perdón, me equivoqué, que cuando se vuelca sobre los encofrados, estos tienen que resistir, ¿tá? Según el volumen que deba recoger. Tiene que ser indeformable porque la forma que tome o si se deforman y generan algunas panzas, algunas flechas, esto va a hacer que el hormigón después conserve esta forma, o sea que tienen que ser indeformables. Tienen que ser impermeables, por lo que dijimos hoy, para que no escurra el agua, para que no escurra la lechada de cemento, como se dice en obra, y que esto genere nidos de abeja o alguna otra patología. Tiene que estar perfectamente trabajado, nivelado o verticalizado según su necesidad. Y tiene que tener, bueno, la razón necesaria que es durante el armado, pero que no nos excedamos con esto para después a la hora de desarmar no sea imposible. Ya siguiendo con el tema de encofrados, la vida de estos, o la utilidad de estos comienza desde el momento en que llegan a obra. Muchos de estos encofrados van a ser industriales y otros tanto van a ser encofrados artesanales que se hacen en obra, los más comunes, digamos. Tanto sea uno como otros tienen que llegar a obra y eh, tienen que conservarse bien, no tienen que llegar a copiarse, deformarse. Entonces, si son industrializados, seguramente van a tener un proceso de descarga y acopio en algún sitio de la obra. Todo esto tiene que ser pensado, porque muchas veces, en el caso de obras grandes de envergadura, los encofrados van a ocupar un lugar importante, van a tener que ser movidos dentro de la obra, así que todo esto debe ser contemplado. Como bien dijimos hoy, el hormigón armado, que es al hormigón al que le vamos a dar forma con los encofrados, no está solo. Está acompañado de un elemento que es el hierro, que lo ayuda a resolver los esfuerzos de tracción, que son los que el hormigón no puede resolver. Para este caso, en ninguno de los casos, mejor dicho, la armadura se apoya sobre el encofrado. Siempre, como se ve en la imagen, siempre tiene que estar separada, porque la armadura necesita estar envuelta por el hormigón para trabajar. Entonces, he aquí la aparición de los separadores, entre otros elementos necesarios, ¿sí? También la armadura hay que cuidar de que esté limpia, en lo posible no esté oxidada, ¿sí? Y tener cuidado si se va a usar desmoldantes o algún otro elemento, no mojarla la armadura, no embeberla con esto porque va a dificultar la adherencia entre el hormigón y esta. Cuando comenzamos ya con el hormigón, cuando ya comienzan los operarios a trabajar, tenemos que tener en cuenta
distintas cosas. Aparte de las que hablamos cuando se hablaba del transporte y acopio, necesitamos tener en cuenta que los operarios los sepan manejar, sin duda, que sepan armarlos, que sepan formar todas las partes que se necesitan, y luego van a tener que ir controlando, como se ve en la imagen, nivelando, ¿sí? Aplomando, todo lo que sea necesario para asegurar todas estas características de los encofrados que hablamos, que sean estancos, que no estén deformados, que no se deformen cuando se carga el hormigón porque tienen todas sus partes, que no le falte ninguna parte y que cada una de estas partes que van a componer los encofrados que vamos a ver más adelante estén en su debido lugar. Bueno, para empezar a hablar de encofrados vamos a clasificarlos y los vamos a hacer en dos grupos, ¿sí? Vamos a clasificarlos según sus elementos estructurales y el material. Para ver los elementos estructurales, a grandes rasgos, lo primero que vamos a hacer es vamos a clasificar en encofrados horizontales, encofrados verticales y especiales, ¿sí? Y para los materiales vamos a ver en madera, plástico, metálicos y aluminio. A partir de estas dos clasificaciones vamos a empezar a desarrollar cada uno de los sistemas, desde los más tradicionales y artesanales hasta los más industrializados, que tienen que ver sobre todo con lo que hace al material, pero sin lugar a duda cada uno va a ocupar un lugar respecto del elemento estructural al cual van a encofrar. Para clasificarlos por los elementos estructurales, vamos a ver en horizontales, verticales y especiales, como bien dijimos. Aquellos encofrados horizontales son los que conforman principalmente vigas y losas. ¿Está? En estos casos, la presión que tiene que aguantar el encofrado son presiones verticales, digamos, que van a ser tomadas por los puntales, transmitidas al lugar, al suelo, y también tienen que no hincharse, o sea, tienen que resistir presiones de empuje laterales, o sea que es un encofrado que tiene que tener muchos cuidados. Bueno, todos los encofrados tienen que tener mucho cuidado, pero en este particularmente de que no vayan a caer, porque van a estar, todo el peso del hormigón va a estar suspendido en el aire. Es la principal característica que tienen estos encofrados. En el caso de los encofrados verticales, que se refiere a tabiques y columnas principalmente, lo que más hay que cuidar es lograr la verticalidad perfecta en todas sus caras y que no se deforme, que no se hincha al cargarlo. ¿Está? Los especiales consideramos como tales. En general pueden haber otros, pero los que consideramos como especiales son a las escaleras. Los encofrados especiales, escaleras. Como bien dijimos, teníamos encofrados la íbamos a clasificar, perdón, por posición y por material. Cada uno de los materiales tiene una característica, ¿sí? En este caso, el más tradicional de los sistemas de que se utilizó desde tiempos inmemorables hasta la actualidad, se sigue utilizando, es la madera. Con la madera se le fue dando el hormigón, es un trabajo artesanal realmente, ustedes ven en la imagen, ven acá en la imagen donde hay que formarlo, hay que armarlo con tablas, tirantes, puntales, y lograr con todo esto una estructura indeformable que le dé la forma que nosotros queremos al hormigón. Tiene ventajas y desventajas. Hoy en día prácticamente se utiliza para construcciones de menor escala, se utiliza para una casa, para algunos elementos, pero no se va a utilizar nunca si tenemos, como es nuestra cátedra, un edificio en altura o algo. Sería imposible, ya sería prácticamente muy engorroso, no estaría dentro de los tiempos. Este material lo que tiene es que no dura mucho en el tiempo, enseguida se hincha, hay que reemplazarlo, lleva mucho trabajo armar, como dijimos anteriormente, así que es un material
que insisto, se utiliza para situaciones de menor escala. El plástico. Ya dentro de los plásticos, perdón, dentro de los encofrados industriales, tenemos los materiales como el plástico, aluminio, hierro, ¿está? O acero. Estos, en el caso del plástico, como ven en la imagen, se conforman por piezas plásticas ya totalmente acabadas que en obra se las montan como un mecano y van a formar una estructura, un molde que adecue las necesidades de lo que nosotros estamos armando. En realidad, todos los encofrados que vamos a ver ahora industriales trabajan de la misma manera prácticamente, pero varía el material, ¿sí? Como ventajas tienen que es más liviano, ¿sí? Es un material inoxidable y tampoco se pudre como la madera, y tiene mucha reutilización. Desventaja, bueno, su alto costo, sobre todo en nuestro país, donde son sistemas industrializados y que hay que tener una mano de obra especializada para manejarlos y acoplarlos, disponerlos. En la misma línea, como decía antes, tenemos los metálicos y los de aluminio. Como ven, todos los sistemas estos son parecidos, se componen de grandes piezas, y esas piezas son las que terminan dando la forma. Cuestiones a tener en cuenta. También, igual que los plásticos se arman, ¿sí? También tienen más durabilidad, pero cada uno tiene sus particularidades. Por ahí los metálicos pueden resistir más, pero se pueden oxidar. Entonces, cada uno de estos encofrados va a ir teniendo sus particularidades. Los de aluminio parecido, algunos van a tener mayor peso, otros menor, pero son todos encofrados industrializados que ya están preparados para funcionar como un sistema, como ven en la foto. O sea, se lo arma, y una vez que se lo arma, permite la repetición del elemento, puede ser un tabique, una columna, en innumerables ocasiones, y como dije antes, es una ayuda para edificios o para elementos de gran envergadura donde se necesite la repetición de una sucesión de hechos. Bueno, vamos a empezar a hablar ya de las partes estructurales que dijimos, ¿sí? Si bien las fundaciones son de todos los elementos estructurales, los que menor quizás encofrado necesitan, porque toman la forma del terreno. En general, si son vigas de encadenado, como se ve acá, se perfila el terreno y se usa el mismo terreno como una especie de encofrado. Si el suelo no es tan apto, se puede excavar la parte que se considere necesario y se complementa con tablas, ¿sí? En el caso de una base, por ejemplo, con lo que hablábamos hoy de la fluidez, se toma parte del terreno como parte de ese encofrado natural, llamémoslo así. No nos olvidemos que encofrado quiere decir dar forma. En este caso estaríamos usando la tierra, y el resto con un hormigón no tan fluido que al caer ya tenga una consistencia no fluida, que sea lo que le da la forma a través de la mano de obra. Cuando hablamos de columnas, lo primero que tenemos que hablar vienen a continuación de las bases, ¿no es cierto? Tenemos que dejar los pelos en las bases, como se ve en la imagen, tenemos que dejar una escuadra con los pelos, y ahí, a partir de ahí, surgen las columnas. Acá tenemos una imagen del encofrado de una columna, ¿sí? Las columnas se forman en el aspecto tradicional, en los encofrados tradicionales, con tablas de 3, 4, 5 pulgadas, lo que tengamos por media pulgada. Pueden ser cepilladas o no, según la necesidad. Se utiliza estabilizadores laterales, que son los que lo van a mantener perfectamente vertical,
y con lo cual se va a reforzar esta verticalidad a través de ir dándole tensión o no a estos puntales laterales. Se va a disponer, como se ve en la imagen, de una plomada en dos caras por lo menos para controlar la perfecta verticalidad del elemento. Se va a disponer de elementos de apoyo para esas diagonales que van a impedir que se desplace, ¿sí? Y de riostras horizontales que van a impedir que cuando se cargue el hormigón la columna se abra, el encofrado se deforme, explote, digamos así. Entonces todos estos elementos son necesarios para un encofrado, el armado de un encofrado tradicional de columnas. Una cuestión que tenemos que ver acá para el armado de las columnas estas es la carga, ¿sí? Cuando acá entra esto que hablábamos hoy de la fluidez del hormigón, ¿sí? Cuando nosotros cargamos una columna o un tabique, esto que hablamos aplica tanto para columnas como para tabiques. Hay veces que el hormigón está muy poco líquido, digamos, más bien sólido, y esto hace que no cueste cargar. Entonces tenemos que tener el punto de asentamiento exacto, que un punto de asentamiento exacto podría ser entre 16 y 18 según conveniencia, según los requerimientos, para de esa manera lograr un completo y perfecto llenado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la altura del elemento vertical que vamos a cargar. Si esa altura excede los 2 metros, 2 metros y medio, se supone, o mejor dicho, no se debería cargar al elemento de manera o mejor dicho, no se debería arrojar el hormigón desde arriba. A partir de esa altura no es conveniente porque el impacto puede desgranar, puede disgregar esta fórmula del hormigón y puede empezar a darnos problemas. Entonces, en esos casos se puede recurrir a mangueras que entren hasta abajo y desde ahí se vayan cargando. Hoy en día todas las hormigoneras industriales del medio disponen de sistemas de bombeo que tienen mangueras, entonces esas mangueras se pueden introducir hasta el fondo y se va subiendo y cargando. Si no tenemos estos sistemas y debemos hacerlo con los métodos artesanales y no disponemos, como dije recién, de una manguera, podemos hacer ventanas donde se cargue. Una vez que se llega al nivel de la ventana y se reduce la luz de la altura, se cierra esa ventana y se sigue cargando hasta arriba, ¿eh? Pero lo que deberíamos hacer es ir cargando luego por etapas. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de cargar estos elementos verticales es el vibrado del hormigón para lograr una masa uniforme. No nos olvidemos que el hormigón va a estar pasando entre hierros que van a impedir en algunos casos, por el agregado grueso, el perfecto acomodamiento. Entonces, para lograr esto hay distintos métodos, pero los dos más tradicionales son el vibrado, que se hace justamente con una herramienta eléctrica que se llama vibrador, que se lo introduce y la vibración natural que tiene esta herramienta produce el asentamiento, y también a través de golpes. Se golpea con un martillo de goma los bordes del encofrado para lograr su perfecto asentamiento. Con todo esto logramos tanto en columnas como en tabiques una correcta disposición del material. Para tener en cuenta, en las columnas, nosotros acá tenemos una columna de madera y lo que vamos a ver son las secciones y las partes que componen un encofrado de madera. Pero las partes, si bien las secciones y lo otro puede variar las partes, en cualquiera de los encofrados de madera se van a repetir, ¿tá? Lo primero tenemos un tablero lateral, que es el que le termina dando la forma, pero como las tablas, las maderas solas, no aguantarían la presión del hormigón cuando se carga, cuando se vibra,
se le va poniendo las clavadoras laterales, los tirantes, que lo que hacen, lo que evitan, como bien dijimos hoy, es que esto se abra. Es importante saber que estas clavadoras laterales no deben ir a más de 30, como mucho 40 centímetros, para evitar justamente que el encofrado se hinche o se deforme. Una sección recomendada podría ser de 1x3 en las clavadoras laterales y en los tirantes. Acá se ve bien en la forma como los tirantes, en este no está la representación, abajo tendría que tener otra clavadora también, como los tirantes quedan envueltos por estas clavadoras. Y estos forman una especie de anillo lateral que, como dijimos, estas costillas, estos anillos evitan que el hormigón se hinche y se deforme, ¿sí? Tenemos las riostras, que son las diagonales, que mantienen al encofrado en pie y le dan las encargadas de darle la perfecta verticalidad. Acá se ve, en este detalle, en este gráfico se ve mejor, cómo las riostras se deben cruzar y con estas se va logrando la perfecta verticalidad del hecho. De nuevo, mismo encofrado, madera, ahora industrializado. Vemos que tienen exactamente las mismas partes. Tenemos lo que reemplaza las tablas, que acá son los paneles, digamos, que van a ser del material que dijimos, pueden ser de cualquiera de los materiales. Vamos a tener los elementos que evitan la deformación horizontal. Acá tenemos las partes, tenemos en este caso una especie de guía vertical que lo que nos permite es vincular los puntales, las diagonales que van a dar la verticalidad. Fíjense cómo a medida que evoluciona el sistema, evolucionan también las piezas. En este caso, las puntales, las diagonales que nos van a permitir tomar, o mejor dicho, a regular la verticalidad, tienen roscas. Lo ven acá, tienen roscas. Esas roscas ya no hay más que ir enroscando, desenroscando para lograr la perfecta verticalidad. ¿tá? Y se componen de otras partes. Acá, por ejemplo, vemos las mariposas que son para ajustar estas piezas. Entonces no hay que estar clavando ni nada. Simplemente se ajustan y se desajustan, se arman, se desarman de acuerdo a la necesidad. Pero, ¿sí? Otro elemento que aparece en estos encofrados industrializados ya son complementos que facilitan el trabajo de los operarios. Por ejemplo, estas plataformas que vemos. Todas estas plataformas que vemos acá arriba, lo que nos permiten es que el operario trabaje desde ahí arriba manejando la manguera, manejando el balde, lo que necesiten para cargar el encofrado y de una forma mucho más cómoda y segura. Entonces, ahí empezamos a ver ya la diferencia entre los encofrados tradicionales de madera y los industrializados. No solo su velocidad en el armado, sino también el complemento de elementos como las plataformas. Por supuesto que todos ustedes se estarán preguntando, ¿y entonces por qué no usar directamente estos encofrados? Igual, la respuesta es fácil, cuestiones de costo. Cuando uno está hablando de estos encofrados, son encofrados caros que habitualmente se alquilan y tienen un costo importante, a no ser que la empresa donde estén trabajando sea una empresa grande que se dedique a esto y ya tenga todos estos encofrados incorporados a la empresa. Entonces, por eso es una de las trabas, si se quiere, para el uso indiscriminado de estos encofrados. Bueno, lo mismo que vimos de los encofrados verticales en las columnas, lo mismo sucede con los tabiques. Son encofrados verticales, tenemos que tener en cuenta la separación, las tablas, todo lo que va a formar el tablero, que es lo que le va a dar forma al tabique. Y de nuevo tienen todas las partes. Tenemos tablas de 1x6, como hablábamos en general, creo que no lo dije en el caso de las columnas, la madera que se utiliza es madera de pino, ¿sí? Es una madera fácil de trabajar, a veces se cepilla, a veces no, según la necesidad. Y con esa madera de pino tenemos distintas secciones que van a responder a cada una de las partes. Tenemos las tablas que forman el tablero, que le termina dando la forma, los tirantes, los 3x3, las clavadoras también, y algunas separaciones máximas y mínimas que tenemos, ¿no? Todo esto, por supuesto,
que se complementan con los estabilizadores que ya vimos, los estabilizadores verticales, que son las diagonales, con las cuales se le da plomo y evita que se caiga el encofrado. En el caso de los tabiques también aparecen unos elementos que son como unos torniquetes, que lo que evitan es que el tabique, o sea, se toman, en el caso de los tradicionales, se toman con alambre, pueden ser, como se ve en esta imagen, y se evitan que el encofrado se expanda, se abra. De nuevo, vemos un encofrado de tabiques, pero industrializado. Vemos que las partes son exactamente las mismas, vemos que incorporan de nuevo las plataformas de trabajo donde los obreros se van a poder desplazar por arriba y que tienen de nuevo partes comunes que forman estos tableros que se vinculan, se unen como un mecano dándole la forma que necesitemos. Fíjense que aparecen todos estos anclajes que son anclajes rápidos, entonces uno no necesita estar clavando ni nada, simplemente vincula una pieza, une una pieza con la otra y a través de estos sistemas de anclaje que varían mucho según el sistema, valga la redundancia, según el material y todo lo demás, nos van permitiendo que el encofrado se encastre y va dando la forma que nosotros necesitamos, casi como fuera un mecano, ¿no? O sea, lo vamos armando y lo vamos vinculando. Acá están los pasadores, esos pasadores que acá veíamos como un torniquete prácticamente. Acá los vemos que estos pasadores ya son varillas roscadas que tienen unas mariposas en los extremos o unas roscas que evitan que el encofrado se abra. Según la separación de todas estas piezas va a ser según la distancia de armado que tenemos entre una y otra parte, entre el tamaño final del tabique, ¿cierto? Todo esto que vimos son tabiques industriales, son tabiques para formar, en muchos de los casos se pueden tomar como una casa o una construcción menor. Pero hoy en día tenemos la construcción, y que es justamente lo que nosotros desarrollamos en esta materia, es la construcción de los edificios en altura. Entonces, cuando ya pasamos a los edificios en altura, ya se combina el uso de encofrados con otras herramientas de obra. Esas herramientas pueden ser una grúa, ¿sí? Cuando uno recurre cuando uno encara un proyecto de un edificio, va a contar seguramente con una grúa. Estas grúas lo que nos permiten es, junto con los encofrados, una fórmula que se llama encofrados trepantes. ¿Qué son los encofrados trepantes? Son aquellos encofrados que nos permiten, ya sea en todos los tabiques verticales, ya sean de núcleo, de fachada o lateral, lo que corresponda, ir justamente creciendo y elevándose de una manera mucho más rápido con la grúa, los levanta enteros ya prácticamente armados y los va disponiendo en el siguiente nivel para de esta manera tener una velocidad muy importante, que es lo que necesitamos en este tipo de obra. Estos encofrados ya no solo tienen las partes del encofrado en sí para conformar el tabique, todo lo que vimos, tenemos los tableros, las diagonales, las riostras, etcétera, etcétera, sino que fíjense que aparecen elementos abajo, que son las plataformas estas que cuelgan del mismo encofrado, que nos permiten ir dando el acabado de ese tabique a medida que se crece. O sea, el primer nivel del encofrado nos da la forma, el hormigón lo cuela y al salir y crecer y subir al siguiente nivel, el segundo nivel del encofrado nos permite maquillarlo, como se dice en la jerga de obra, que es terminarlo, trabajarlo, curarle todas esas imperfecciones que puedan tener. Dentro de estos sistemas de encofrados, tenemos los comunes, estos que son los trepantes, que se les llama, que no tienen la particularidad ellos de moverse por sí solos, sino que disponen de una herramienta que es la grúa. Y tenemos los encofrados autotrepantes. Pero vamos a mirar acá un poquito en detalle las partes de estos encofrados, ¿sí?
lo primero que va a tener cualquier encofrado trepante es el sistema de anclaje, ¿sí? Este sistema de anclaje habitualmente son pernos que se dejan en el mismo hormigón, que quedan cuando se arma el hormigón, que quedan colados y que tienen la capacidad de resistir todo el peso del encofrado. A través de estos pernos se cuelga la plataforma del encofrado con la plataforma del maquillaje. Después vemos todos los elementos que venimos viendo ya. O sea, los tableros laterales que lo forman, los tensores que le dan la diagonal, las plataformas de hormigonado para poder trabajar, las velas que son los elementos verticales que cuidan la verticalidad. Fíjense cómo acá se ve bien el perno, ¿sí? Acá tenemos un sistema de anclaje que este puede ser un sistema de anclaje. Los sistemas de anclaje pueden ser perdidos, que quiere decir que hay una parte del encofrado del anclaje que queda o pueden ser recuperados. Hay distintos. Y también pueden ser, o sea, estos pueden ser pasadores que son los que habíamos visto hoy para que no se hinche también, ¿está? Y estos eran los otros encofrados de tabiques o que se denominan autotrepantes. La diferencia con los anteriores es que disponen de un sistema hidráulico, ¿sí? Este sistema hidráulico, una vez que se ancla y a través de la energía eléctrica, permite que el siguiente paso para subir no necesite de una herramienta exterior como ser una grúa, sino que él mismo a través de este sistema hidráulico se eleva, se ancla, se pone en el anclaje anterior, se eleva y se vuelve a agarrar del siguiente nivel una vez que ya el hormigón está fraguado. ¿Está? De nuevo acá vemos los elementos en todos los casos son prácticamente los mismos. Se utiliza habitualmente o cuando no se dispone de grúas, o cuando no se le quiere dar el uso total de la grúa. O sea, entonces, imagínense una obra donde tenga muy gran volumen y no tenga 2 o 3 núcleos y no puedan disponer de tantas grúas o esto detiene el uso de la grúa. Es una herramienta básica que se utiliza para todo, para subir materiales y demás. Entonces, de esta manera, si el encofrado, que lleva mucho tiempo en su movimiento, se puede mover solo, la verdad es que nos está aliviando la carga de trabajo de la grúa. Cuando hablamos de núcleos, cuando hablamos, perdón, de tabiques, no podemos dejar pasar lo que son los núcleos de circulación, que habitualmente es por las cajas de ascensores, ¿sí? Acá tenemos un sistema de encofrados que lo que nos permite es tener el núcleo resuelto también de manera industrial y armado en una vez, y esto va creciendo y va manteniendo la forma de este núcleo. Bueno, todo lo que vimos hasta acá eran encofrados de partes estructurales horizontales. Verticales. Lo que vamos a ver ahora son las horizontales, justamente. Bueno, lo tradicional en las dos partes verticales y más importantes que vimos son las vigas y las losas. Las vigas, también, al igual que los encofrados anteriores, podemos resolverla con madera tradicional o podemos resolverla a través de materiales industriales. Vamos a empezar mirando las tradicionales. Al igual que los otros encofrados de columna, se forman con un tablero lateral, se forman con riostras, tranchas y demás, y sobre todo acá aparecen los puntales, que son los que van a mantener en el aire esta estructura hasta tanto se pueda desencofrar, ¿sí? Que es una parte muy importante también de toda esta secuencia del uso de encofrados, pero la vamos a ver al final. Las vigas, como bien dije,
tienen puntales. Estos puntales, cuando son encofrados tradicionales, al igual que las losas, no deberían estar a más de 60 centímetros. Tenemos que siempre tener en cuenta la resistencia de un puntal, ¿no es cierto? O sea, la carga que le vamos a poner. No nos olvidemos, como dijimos al principio, que el peso específico del hormigón armado son 2.400 kilos. Entonces, si nosotros repartimos el volumen multiplicado por el peso, nos va a dar, perdón, el peso del elemento que nosotros estamos teniendo, y eso repartido cada 60 centímetros, o cada 60, o la luz que toque, nos va a dar la carga que está resistiendo cada puntal. En el caso de los puntales de madera no tenemos que excedernos de los 400, 500 kilos, y en el caso de los metálicos seguramente, según el tipo de puntal, va a estar en el manual de uso de los metálicos y nos va a decir cuáles son las cargas máximas que pueden resistir. Las partes de un encofrado de madera, como dijimos, tablero lateral formado por tablas de 1x3, de 1x5, dispuestas una arriba de la otra y vinculadas a través de correderas superior, corredera inferior, que nos van a vincular las tablas y que van a evitar que se deformen, ¿sí? Tenemos el cabezal, que es el lugar donde va a apoyar el tablero del fondo, que es la parte de abajo del molde, también de nuevo formado por tablas, y es el que más va a resistir todo el peso. Entonces, por eso de nuevo tenemos que tener cuidado en la separación de los puntales. Tenemos las correderas inferiores que impiden que el encofrado se abra, ¿sí? Tenemos las clavaderas para el clavado de las tronchas, que son las diagonales, que nos dan la perfecta verticalidad y sostienen que no se abra los tableros, ¿sí? Acá podemos ver una imagen en 3D de un tablero. Se pone, una de las formas también es poner unas clavaderas superiores para evitar que se abra. Esto facilita, mejora el trabajo y evita que se abran, como dije. Por supuesto, los puntales suelen ser tablas de 3x3 pulgadas, ¿sí? Abajo las cuñas son las que dan presión y que nos permiten subir o bajar los puntales según necesitemos. En estos sistemas tradicionales estamos hablando, en los industriales ya vamos a ver cuál es la forma. Estas cuñas son las que nos permiten que el tablero tome la altura que necesitamos. Y los tablones de apoyo, que son muy importantes sobre todo cuando tenemos un piso no apto, o sea, un piso, por ejemplo, de tierra o demás, donde vamos a tener que tener mucho cuidado de que los puntales no se claven en la tierra y no se hundan. Entonces, por ahí si es un piso un contrapiso, un hormigón bueno, con resistencia, se puede solamente recurrir a las cuñas, pero si no, sí o sí es necesario un tablón de apoyo para distribuir las cargas y que el puntal no se clave en la tierra. ¿Está? Situación muy similar son las losas, ¿sí? Las losas también son como unas vigas que en realidad necesitan que se soporte toda esta carga. Tenemos losas macizas y losas de viguetas o de algún elemento estructural. Entonces, las losas macizas se forman muy parecidas, de una manera muy parecida, tienen solera, vigas primarias y secundarias que se llaman, que van a ir distribuidas según el peso, según la necesidad. Tienen los puntales y tenemos riostras horizontales. En las columnas también se utilizan, que son las que evitan o mejor dicho, mejoran la longitud de pandeo al reducirla y también mejoran el vínculo entre todo el sistema, evitando que alguna de las piezas pueda sufrir un empuje lateral y de caerse, y bueno, de esta manera hacer colapsar todo el sistema, ¿tá? Como dijimos, estas son las losas macizas. Las losas macizas se cargan con el operario trabajando arriba. Otro tipo de losas muy utilizada hoy en día son las losas de viguetas pretensadas. En este caso, las losas de vigueta pretensada, hay un encofrado que es un encofrado perdido, que son los ladrillones, ¿no es cierto? Se ponen las viguetas
y en el medio se ponen estos ladrillones que se les llama en la obra, que pueden ser de telgopor o cerámico, y son el encofrado en definitiva. Tenemos que generar, sí tenemos que igual sostenerlo, por más que se utilicen viguetas, tenemos que sostenerlo, y tenemos otras luces por ahí, podemos trabajar con otras luces. Es muy importante tener, cuando se está trabajando en el colado del hormigón de este tipo de losas alivianadas, es tener cuidado que los operarios no caminen y pisen directamente los puntales, los ladrillones del gopor, que pues, de esa manera lo hunden y cuando estamos encofrados se nos caen los ladrillones. Entonces sería bueno siempre controlar de que no lo pisen directamente para evitar el desprendimiento. Cuando hablamos de losas macizas, tenemos de nuevo las mismas partes. ¿Sí? Tenemos lo que se llaman primarias, soleras, tirantes, ¿sí? que en la jerga le llaman primarias y secundarias, ¿sí? Y las separaciones, ¿está? Entre las secundarias o los tirantes, que son tirantes de 3x3. Estos tirantes no pueden ir en más de 50-60 centímetros. Arriba va un tablero fenólico, hoy en día se puede usar tablas, pero hoy en día lo que más se utiliza son tableros fenólicos o de OSB, lo que toque, digamos, lo que sea necesario. Y según el tipo de hormigón, esos tableros fenólicos van a tener distintas calidades. Tenemos de los más comunes hasta los hormigones, hasta los que se llaman tablero de cara vista, que vienen como una especie de plastificado. Tenemos las diagonales que van a sostener los puntales, de nuevo, al igual que en las columnas, las cuñas y el tablón de apoyo. Y las cruces de San Andrés, que muchas veces se utilizan para evitar que esto se caiga. ¿Está? Caso de la vigueta, misma situación. La vigueta van a estar marcadas por la separación por el tamaño del ladrillón, o la bovedilla, como se dice acá. La capa de compresión, que es lo que vamos a hormigonar, que es la parte superior de la vigueta, que va con una malla, ¿sí? Y las tronchas, digamos, que son las que sabemos que rigidizan, mejor dicho, evitan que los puntales, las soleras, se deformen y caigan, ¿sí? Bueno, y así como vimos en todos los otros sistemas, las losas no son la excepción. En las losas también tenemos sistemas de encofrados industrializados. Esos sistemas de encofrados industrializados eh, pueden no, están dados por tableros que se vinculan, que así se llaman primarias y secundarias en caso de que lo necesiten, y puntales que ya ven que son puntales con otras características, ya no necesitan de cuñas, ya tienen su regulador, como decíamos hoy, tienen el vínculo directo, no hay que andar clavándolo a las primarias, que en el otro caso eran las soleras. Acá vemos las partes, esto es lo que decíamos, estas son las secundarias, que van según la madera que lleven arriba, pero no más de 50-60 centímetros. Arriba va el fenólico, que habitualmente se pone y es el recambio que se utiliza. Los fenólicos que van arriba, en caso de ser de madera, de ser un sistema mixto donde arriba va fenólico, se ponen los fenólicos y se van reemplazando a medida que estos se van rompiendo, gastando o simplemente no teniendo la condición estética para conformar un encofrado de hormigón visto. Tenemos las secundarias, tenemos las primarias, que son estas que están contenidas por los puntales. Tenemos los puntales, que acá vemos bien cómo están conformados, el cabezal lo que hace es sostener. Entonces ustedes ven que son sistemas mucho más dinámicos en el armado. Son sistemas que son mucho más rápidos. Entonces simplemente con el hecho de apoyar acá las primarias y después arriba se apoyan y se vinculan a través de sistemas de encaje que pueden ser, según el método, pueden ser distintos, pueden ser sistemas de apertura rápida, pueden ser sistemas de mariposa, muchas condiciones que va a variar según el sistema. Después tenemos los reguladores de altura, que son para conferirle la perfecta horizontalidad a todo el sistema, y aparecen los trípodes. Los trípodes se utilizan sobre todo al principio, cuando en el puntal no tenemos todo el sistema armado. Una vez que ya está todo armado, se estabiliza el sistema porque trabaja como un conjunto,
pero antes de eso se necesitan de los trípodes. Los trípodes lo que hacen es sostenerlo al puntal de manera vertical hasta que el sistema está conformado. O sea que se utilizan así como se ve, cada 2 o 3 piezas se utilizan trípodes. Y bueno, se va dejando según las características de las primarias, se va a hacer la separación que tengan los puntales. Pero en la mayoría de los casos, estas primarias son elementos metálicos que tienen mucho más resistencia que la madera. O sea que también, por ende, como ven en la imagen, la separación entre puntales es distinta, es más amplia que el caso de las maderas. Acá vemos un mix. Todos sabemos que en las obras, las losas muchas veces van acompañadas de las vigas. Entonces todo lo que vimos hasta ahora vimos encofrados de viga y encofrados de losa. Acá vemos cuando se combinan los dos elementos, porque se cargan juntos siempre. Entonces, ¿cómo se pueden formar? En un sistema industrializado ya vienen las partes que son las escuadras, que mantienen la perfecta verticalidad, que de nuevo tienen sistemas de anclaje rápido. Acá lo ven. Tenemos una escuadrilla, ¿sí? Que es el elemento que va a generar el soporte del tablero lateral, que a través de una mariposa, un clip, o según el sistema de lo que toque, son lo que va a formar. ¿Está? Acá están todas las partes. La distancia, era lo que decía, según el tamaño de la viga, esta distancia varía. Si la viga es más alta y tiene mucho más empuje, esta distancia será más corta. Si es más corta, menos alta la viga, perdón, esta distancia será más larga, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un sistema, de nuevo, un poco más complejo, donde ya todo el sistema incorpora las barandillas de seguridad, ¿está? Y aparece lo que denominamos mesas de trabajo. ¿Qué son las mesas de trabajo? Esto que ven acá, son encofrados que quedan armados una vez que ya se lo armó, queda totalmente armado, y así armado se lo traslada de un nivel a otro. Entonces no tenemos que estar armando y desarmando. Esto nos permite muchísima agilidad, imagínense, a la hora de armar, y en edificios de mucha superficie, muchísima velocidad. ¿Está? Acá vemos una mesa de trabajo. Acá una vez que está, se llega al lugar, se lo traslada con la grúa, se llega, se aplica, o sea, el operario viene, lo busca, ¿sí? Cuando ya terminó su tiempo de fragua, se baja el nivel del encofrado, todo este sistema baja, se lo carga y se lo lleva al siguiente nivel. Bueno, y una cosa que tenemos que ver, es que es muy importante, cuando uno trabaja con todos estos sistemas industriales, imagínense que nosotros vamos haciendo piso a piso y el periodo ya lo vamos a ver al final, pero el periodo de encofrado, o sea, uno no puede, mejor dicho, sacar un encofrado hasta que el hormigón no está endurecido, hasta que no cumplió sus 21 días. Entonces no podemos, imagínense que una obra grande donde uno trata de ir a toda velocidad y por ahí se buscan 2 o 3 pisos por nivel, no podemos tener todo un encofrado durante un periodo de tiempo indeterminado en una losa. Entonces se va produciendo lo que se llama la rotación. Acá dice de puntales, pero en realidad es la rotación de los encofrados. En realidad, bueno, sí, de los puntales, ¿no? Cuando tenemos un encofrado en la primera etapa, ¿sí? Supongamos que está la planta baja, el primer piso, se encofra y tenemos el 100%. Pero cuando pasamos al segundo nivel, la rotación de ese encofrado nos pide que en donde se está por hormigonar tengamos el 100% de los puntales, porque eso es lo que necesitamos para que el hormigón no deforme, porque todavía es líquido, está en estado, mejor dicho, de masa, digamos, y cualquier deformación podría transferirse a la forma del hormigón y quedar en el tiempo. En este caso, cuando ya tenemos el de abajo que tiene 100 endurecimiento, podemos sacar un 30% y acá vemos la rotación final, ¿sí? Tenemos dos juegos, imagínense 2 juegos del 100%.
el nivel donde se está por hormigonar está al 100%, y los niveles inferiores donde se deja, en el nivel inferior siguiente se deja el 70%, y en el nivel siguiente el 30%, que entre el 30 y el 70 conforman el 100% de otro juego de encofrado. Habitualmente es uno de los de las artilugios que se usa para para ir trabajando con la rotación de encofrados. Y sirve, y es muy importante, la planificación de obra, ¿no es cierto? Bueno, todo esto que vimos del hormigón. O sea, como bien dijimos, el encofrado no es ni más ni menos que un molde del hormigón. Pero ya, ahora terminamos de encofrar, terminamos con cada uno de los sistemas, ya sea tabiques y sobre todo las losas o vigas. Pero las losas, cuando se termina de encofrar, cuando se termina de colar, es muy importante en las losas el curado, ¿sí? Y para el curado ¿qué es, mejor dicho, el curado? Es evitar que el agua de amasado del hormigón se evapore y genere fisuras. Para esto hay distintos artilugios. Uno de ellos es, como ven en la foto, seguir regándola con cuidado toda la losa para que no pierda ese agua. Otro es ponerle algún antisol, algún elemento que evite. El antisol son como, también se rocían y son como películas que se forman arriba que evitan que el agua amasado se evapore. Y la otra, más sencilla, es ponerle un plástico. Todos estos elementos ayudan al curado de las losas, ¿sí? Y por último, tenemos el desencofrado. ¿Qué es el desencofrado? Bueno, todo lo que hablamos, todos los elementos, ya sean columnas, tabiques, vigas o losas, tienen su desencofrado. Acá lo que tenemos es el elemento, ¿sí? O sea, túneles, o sea, tabiques bien encofrados, de vigas, columnas, ¿está? Fondos de vigas, puntales, etc. Entonces, tenemos cada uno de los elementos y los días en los que se puede desencofrar, ¿está? Todo lo que sea elementos verticales, al tercer día, recordemos que el hormigón trabaja la compresión, o sea que tanto en columnas como en tabiques al tercer día se pueden desencofrar. Lo que son encofrados de losas y vigas, se puede sacar una primera etapa, eso del 70-30 que hablábamos a los 14 días, puede rotarse, sacarse esa primera etapa, no dejando todo en el aire, ojo, repito, es solamente la primera etapa. Y ya por último, que cuando acá quedan los puntales de seguridad, se los puede sacar a los 21 días, como habíamos dicho, ¿está? Entonces, con esto concluimos el ciclo del uso de encofrados. Por supuesto que son temas grandes y que dan una especialidad, y cada sistema a su vez tiene un montón de bemoles, pero a los fines de la enseñanza y de que ustedes tengan una noción y se introduzcan en el tema, creemos que son los puntos esenciales que ustedes tienen que manejar para cuando lleguen a la obra, ya sea en su carácter de director de obra o en su carácter de proyectista, sepan cómo se arman estos elementos y no los tome por sorpresa y no diseñen, si están como proyectistas, elementos que no puedan ser encofrados o que tengan una complejidad casi inejecutable, o cuando sean directores de obra, que es donde más les va a tocar ver esto, sepan cómo manejarlos, si bien ustedes no los van a ejecutar, pero sí sepan controlarlos, sepan que tengan todas sus partes, sepan cuándo se pueden desencofrar, cuándo no, y sepan qué son las cosas o las cuestiones de interés para ver tanto en el hormigón, en la armadura o en los mismos encofrados. Así que bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda vamos a estar, como siempre, disponibles en la cátedra para evacuárselas. De nuevo, gracias.